Quisiera invitarles a abrir en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Vamos a leer el verso 22 en adelante. Jesús anda sobre el mar. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: «Tened ánimo, yo sois, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Alabado sea el Señor. El incidente que ahora vamos a considerar es muy similar al que considerábamos la semana pasada, cuando el Señor calma la tormenta. Los dos apuntan a poder que nosotros podamos comprender la naturaleza verdadera de la fe. Gracias. Y la importancia de que nosotros tengamos una percepción correcta de lo que es la fe. Lo primero que tenemos que notar acá es justamente a la persona de Jesucristo. Una vez más destaca que la persona de Jesucristo se muestra en toda su divinidad. Jesucristo, en el otro relato, él calma la tormenta y en este camina sobre las aguas. Ningún profeta caminó jamás sobre las aguas. Moisés, levantando la vara, se dividió el mar y cruzaron en seco. Josué también cruzó en seco el Jordán. Pero ningún profeta jamás caminó sobre el agua. Sin embargo, en el Génesis dice que Dios, mediante su Espíritu, se movía sobre el agua. Jesucristo muestra que es Dios, caminando sobre las aguas. Es muy importante que nosotros entendamos qué es la fe cristiana, en qué se basa la confianza del creyente.
Nuestra fe no está basada en falsas confianzas. La palabra del Señor dice, mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes. Yo creo que hay ciertas situaciones en las cuales uno puede confiar en una persona, pero hay situaciones importantes y delicadas de la vida que no podemos apoyarnos ni poner nuestra confianza en la fortaleza humana, porque nos vamos a desilusionar, porque nosotros vamos a sentir que somos traicionados. Hay batallas que se pueden vencer junto a los hermanos de la fe, o junto a la familia, o junto a su pareja. Pero hay algunas batallas que están exclusivamente guardadas para ser vencidas junto a Jesucristo. Usted no podrá vencer las batallas si usted no tiene bien puesta su fe. Usted no puede basar su fe en su entendimiento, en su grado académico. La Biblia dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Usted no puede basar su confianza en las riquezas. El que confía en sus riquezas caerá, dice, pero los justos prosperarán. ¿En qué confía el hombre actual? El problema es que el ser humano actual no reconoce sus debilidades, no reconoce que hay límites. La Biblia dice, aborrezco a los que confían en ídolos vanos, mas yo confío en el Señor. El profeta le decía al pueblo de Israel, cuando clames, que te libren tus ídolos. Usted tiene que entender que va a enfrentar crisis en su vida, que aunque usted clame al dinero no le va a poder librar, que aunque usted se apoye en su familia no va a poder ser librado, que aunque se apoye en su pareja no va a poder ser librado. El profeta le decía, clamen a sus ídolos para que los libren. Pero después decía, pero vendrá un soplo y los ídolos ya no estarán. Ya no estarán. Lo importante del texto que estamos leyendo y que leímos también la semana pasada es que nos muestra que nuestra fe está puesta en aquel que camina sobre las aguas, el que calma las tormentas, el que domina la naturaleza. Jeremías dice, aquí vosotros confiáis en palabras engañosas que no aprovechan. Usted no tiene que confiar en las palabras engañosas que viajan a gran velocidad a través de las redes sociales, a través de internet. Usted no tiene que confiar en las modas que el mundo coloca para su vida. Usted no tiene que confiar en los parámetros que le exige este mundo para que usted sea una buena persona. Usted no confíe en los comerciales que dicen que usted lo puede lograr todo, que usted nació para el éxito, porque son palabras engañosas. Uno debe poner su confianza en aquel que camina sobre el agua. Uno debe poner su confianza en aquel que puede sostenerlo en medio de las tormentas. La fe verdadera está puesta sobre Jesucristo. Jesucristo está vivo. Jesucristo, el que caminó sobre las aguas, el que calmó la tormenta, ni siquiera la muerte pudo vencerlo. Jesucristo se levantó al tercer día de los muertos. Él está presente en este lugar a través de su Espíritu Santo. Demos un aplauso al Señor. Alabado sea Jesucristo. Gracias, Señor. Gloria a Jesucristo. Nuestros problemas radican
casi todos en no saber quién es Él. Todos nuestros problemas hayan explicación de una u otra manera en nuestro error de no darnos cuenta quién es la base de nuestra fe, Jesucristo. Veamos el relato. Pedro arranca tan bien y de modo tan impresionante, y después se mete en problemas y termina tan mal. Pedro, el que al principio está lleno de fe, termina como un fracasado, gritando desesperadamente. ¿Y con qué rapidez sucede todo esto? El lago por donde estaba cruzando Pedro es un lago que las tormentas venían en forma repentina. Y así es la vida. En la vida vienen las tormentas en forma repentina. Yo tengo que poner mi confianza en aquel que puede calmar las tormentas. Porque las tormentas van a venir en forma repentina. Alabado sea el Señor. Hay que destacar una gran diferencia entre el relato en el cual los apóstoles iban en la barca con el Señor Jesucristo y Él durmiendo, porque en esta ocasión los apóstoles no iban con el Señor Jesucristo, iban solos. En el primer caso, en forma inesperada se levanta una tormenta. En este caso es diferente. Cuando Jesucristo aparece caminando, la tormenta ya había empezado. Para Pedro no fue nueva esa tormenta. Lo nuevo fue ver a Jesucristo. Esto es muy importante porque debemos comprender un poco acerca de la importancia de que Pedro sabía lo que era una tormenta y sabía que esta tormenta estaba ocurriendo. Pero Pedro se ve en problemas porque él deja entrar la duda en su corazón. El Señor Jesucristo le dice: Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Él iba caminando sobre el agua. Él iba caminando bien en su vida. Pero de pronto deja que entre la duda. La fe débil siempre va a ser manejada por las dudas. El Señor no le dice que Él no tiene fe, le dice: tú tienes una fe débil por tu poca fe, porque tú estabas caminando bien, porque tú habías considerado lo que era caminar sobre el agua, pero sin embargo de pronto mira el viento y se empieza a hundir. La poca fe da entrada a la duda. Veamos algunas lecciones de este relato. Lo primero que podemos notar es la mentalidad de este Pedro. Pedro tenía una forma de encarar y reaccionar ante la vida de forma totalmente lleno de energía, ¿verdad? Pedro era de esas personas que actuaba y después pensaba. Pedro tenía un temperamento que lo hacía que él cometiera muchos errores. Pedro siempre era el primero. Pedro fue el que le dijo al Señor: Señor, aunque todos te negaren, yo seré el único que no te va a negar. Yo estoy dispuesto hasta dar mi vida por ti. Este era Pedro. Las personas así siempre tienen una fe inestable. Personas que un día están aquí arriba y otro día están en el suelo. Usted tiene que comprender que el temperamento no cambia cuando uno recibe a Cristo. El temperamento es el conjunto de las inclinaciones íntimas que brotan de la constitución fisiológica de los individuos. El temperamento no cambia.
Lo que sí cambia es el carácter. El carácter es el conjunto, dice, de las disposiciones psicológicas que nacen del temperamento, modificado por la educación y el trabajo de la voluntad. El carácter va cambiando. Pero Pedro, con su temperamento, un día estaba arriba y el otro día estaba hundido. El problema de él era su fe débil. Persona inestable en la fe. Llevaban vidas sin ningún equilibrio. Personas que en un momento están en lo más alto de la montaña y al otro momento están en lo más profundo del abismo. Un día están orando llenos de entusiasmo y gran excitación, reprochando a todo el mundo porque no son como ellos, porque yo soy el único que hago la obra de Dios, yo estoy lleno del Espíritu Santo, y al otro día están maldiciendo a todo el mundo y quieren dejar todo tirado y quieren volver atrás. Así era este Pedro. Lo primero que notamos es esto. Después notamos cómo entra la duda. Este pasaje nos muestra cómo la duda puede tomar tu vida y hundirla. El Señor le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo primero que debemos entender que algunas veces las dudas surgen de nosotros mismos. Quiero explicarlo. Pedro, al ver las olas, produjo sus propias dudas. Él mismo se metió en dificultades. No tenían por qué haber surgido estas dificultades. No fue el Señor el que le dijo: Pedro, ten cuidado, ¿qué vas a hacer? ¿No te das cuenta de lo que estás haciendo? No. Nadie le dijo ninguna palabra. Al ver Pedro las olas, él mismo originó sus dudas. Con frecuencia nosotros llegamos a deprimirnos y llenarnos de dudas en cuanto a la fe, porque nosotros miramos lo que no debemos mirar, porque estamos en lugares que no deberíamos estar, porque frecuentamos amistades que no deberíamos frecuentar. Muchas veces las dudas surgen de nosotros mismos, justamente porque nosotros somos los que nos colocamos los límites. Usted debe conocer sus debilidades. La persona sabia sabe y entiende que hay límites. La persona que no es sabia le cree a todo lo que este mundo le dice. La persona que no entiende sus límites terminará lleno de dudas en la fe. Personas que jamás paran, personas que jamás descansan, personas que jamás reflexionan por qué hacen las cosas. El ser humano a través de toda la historia ha sido explotado, pero hoy en nuestra sociedad se autoexplota. Porque si logra un negocio, entonces también dice: pero también podría estudiar de noche. Y si estudio de noche, también podría pasar de vuelta al gimnasio. ¿Me entiende? Y Napoleón dormía 3 horas, así que yo duerma 4, no hay problema. Estoy más que Napoleón. Y al otro día en la mañana voy a mi trabajo. Conversaba con una joven, hablábamos justamente de eso. Tenía su carrera, pero también tomaba idiomas y también hacía deporte. Y me decía: es que yo no puedo estar quieto. No puedo estar quieto. Pedro era una persona impulsivo. Pedro era una persona que no podía estar quieto nunca. Y al final Pedro tenía siempre una fe inestable. Una fe que iba arriba, abajo, arriba. No tenía solidez. Era de una forma en el culto y de otra forma en la casa.
de una forma en la oficina y de otra forma con los conocidos. Los que más sufrían eran los cercanos, porque con ellos y ahí no aguantaban y se entregaban nomás. Usted tiene que entender que los seres humanos somos débiles. Usted debe comprender que los seres humanos somos frágiles. Usted no debe creer a lo que dice este mundo, que cada día le coloca más y más exigencias y le dice: usted puede lograr esto. Joven, ten cuidado, porque te van a decir que lo puedes lograr todo. Yo te quiero decir que no se puede lograr todo. Uno tiene limitaciones. Lo que tú tienes que lograr en la vida es aprender a vivir. Y aprender a vivir se logra mirando a aquel que caminó sobre el agua, a Jesucristo. Las dudas muchas veces surgen de nosotros, porque nosotros hacemos cosas, tomamos situaciones, frecuentamos lugares, miramos olas que no deberíamos mirar y nos llenamos de dudas. Lo segundo que muestra el texto es que la duda no es incompatible con la fe. El Señor no le dice a Pedro: Pedro, tú no tienes ni una pizca de fe. No. Hay algunas personas que creen que por conocer a Jesucristo nunca más la duda les va a asaltar. Eso es falso. La Biblia muestra que la duda a grandes hombres de Dios le atacó. Y la historia de la iglesia también muestra que grandes hombres de Dios vivieron periodos de dudas profundas. La duda no es incompatible de la fe. La duda surge de una fe débil. Eso es lo que debe entender. La duda surge de una fe que no crece. La duda surge de una fe que usted no alimenta. Si la duda vuelve a dominarnos, eso indica que nuestra fe es una fe débil, una fe que no ha crecido. Usted puede llevar muchos años siguiendo a Jesucristo, pero si la duda vuelve a dominarle, usted no ha crecido en la fe. Porque a medida que se crece en la fe, las dudas son cada día más absurdas. Las dudas son cada día más ilusorias. Uno dice: pero ¿cómo puedo esto pensarlo? ¿Por qué? Porque crece Dios en ti. La duda no es incompatible con la fe. Usted tiene fe. Usted está acá porque tiene fe. Y si usted ha venido acá por primera vez, segunda vez, quiero decirle que la fe parte del conocer al autor y consumador de la fe, a Jesucristo. Si usted se entrega a Jesucristo en este día, el Señor pondrá la fe en su corazón. La duda no es incompatible de la fe. Pero si la duda vuelve a dominarte, es que tu fe es una fe débil. Su fe, la fe de Pedro, no se había desvanecido, pero era débil. Pedro tenía una fe, él partió bien. Él miró bien, miró a Jesucristo. Él escuchó bien, escuchó a Jesucristo. Y él actuó por eso que escuchó. Y pudo caminar sobre el mar. Pero al mirar las olas, mostró que Pedro seguía con la misma fe pequeña que había tenido cuando conoció a Jesucristo. No había crecido. Su fe no se había desvanecido. Pero el Señor nos enseña acá y nos dice que la fe de Pedro era una fe pequeña. Usted no puede permitir que la duda le domine. ¿Y cómo se logra eso?
¿Cuál es el antídoto? Una fe grande, una fe que crece. El Señor dijo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, pero uno se queda en que el grano de mostaza es pequeño, pero el grano de mostaza, siendo tan pequeño, se transforma en un gran árbol. O sea, lo que está diciendo el Señor, que si tú tuvieras una fe creciente, aunque sea pequeña, pero que sea creciente, usted tiene que ser más crecido que hace un año. Si las dudas hoy día lo vuelven a dominar, porque la duda a uno lo hace perezoso, la duda a uno lo desanima, la duda a uno no lo deja hacer lo que Dios le ha mandado a hacer, es porque su fe es una fe débil, que no crece. ¿Cuál es el antídoto de la fe débil? La fe grande, una fe que crece. ¿Y cuáles son las características de esta fe que siempre crece? La primera es que la fe cristiana empieza y termina conociendo a quién es el Señor. El conocimiento del Señor Jesucristo y de su poder hacen que crezca nuestra seguridad y nuestra confianza en Él. La nueva versión de la Biblia dice fe, lo traduce como confianza en Dios. Confianza en Dios. Pedro arranca bien y esa es una esencia de la fe. Pero pronto Pedro, al ver las olas, al ver el viento, se llena de temor y empieza a derrumbarse. ¿Cuál fue el problema? Que dejó de mirar al autor de la fe y empezó a mirar las olas. Cuando Jesucristo venía caminando sobre el agua, él pensó que era un fantasma, porque no lo conocía. Usted está en este lugar, a lo mejor cruzando una tormenta. Usted está en este lugar y cree que no va a poder salir adelante, por eso es que está acá. A lo mejor recibió la invitación de un amigo, de un familiar y está en este lugar porque está cruzando una tormenta. Y usted mira la tormenta y ve un fantasma y está lleno o llena de miedo. Pero de pronto el Señor Jesucristo le dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Este yo soy es el yo soy con el cual Dios se dio a conocer a Moisés. Este yo soy es el yo soy, el nombre de Dios. En el fondo Jesucristo le dice, yo soy Dios, que vengo caminando sobre el agua. Usted puede estar en medio de una tormenta, pero si usted conoce a Jesucristo, usted va a poder caminar sobre el agua. Usted va a poder caminar en medio de la tormenta. La fe fuerte, la fe que crece, comienza y termina en Jesucristo. La fe verdadera no es un autoconvencimiento, no es un pensar positivo, no es mirar la vida con optimismo, porque la vida no hay forma de verla en forma optimista. No existe una forma de mirar la vida en forma optimista, porque todos vamos caminando a la tumba. La única forma de ver la vida es con la fe en Jesucristo y entender que aunque estemos muertos, viviremos. Por lo tanto, la fe no es tratar de ver la vida en forma optimista, porque la vida es trágica. Este mundo es un mundo que oculta todo lo que es trágico. Oculta la muerte, oculta los problemas, oculta los rollos. Todo lo que no es a la perfección. Tú tienes que ser perfecto en todo. Por eso que Internet a uno lo arregla en todo, porque uno tiene que ser perfecto. No puede salir despeinado o despeinada o sin pelo, no sé.
No puedes, porque este mundo oculta todo eso. Pero la verdad es que la vida es trágica. Es trágica, la vida tiene tormentas y las tormentas aparecen de pronto. Pero la vida puede ser una vida victoriosa cuando tú pones tus ojos en Jesucristo. La vida no puede ser una derrota para el creyente si él entiende que la fe comienza en él y termina en él. Jesucristo le dijo: no temáis, yo soy, no tengas miedo, tened ánimo, yo soy. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cada vez que usted pueda escuchar una palabra de Jesucristo que le diga: yo soy, no tengas miedo, en usted va a crecer la fe. Alabado sea Jesucristo. Pedro le dijo: Señor, si en verdad eres tú, di que yo vaya y camine sobre el agua. ¿Qué le estaba diciendo? Si en verdad eres tú, entonces yo sé muy bien que para ti no hay nada imposible. Dame una prueba de ello y ordéname caminar fuera de esta barca, en medio de este mar furioso. Hazme caminar sobre él, porque si eres tú, no hay nada imposible. Alabado sea Jesucristo. Él no creyó en forma teórica, sino que él caminó sobre el agua. Allí está la esencia de la fe, así habla la fe. Si eres tú, Señor, si tú estás en mi vida, voy a vencer. No importa lo que venga. Voy a vencer. Porque eres tú. Si eres tú, Jesucristo. La fe cristiana empieza y termina conociendo al Señor. No es un acto de mi voluntad, es un conocerle. Algunos se deprimen y caen en desánimo y se llenan de duda porque dicen: es que si supieras cuán pecador soy yo, si conocieras mis vicios, si conocieras las luchas que yo tengo, si tú supieras cuán débil. Y está afligido y débil y sin fuerzas porque no entiende que Él vino a buscar a los enfermos, no a los sanos. Que Él vino a morir por los pecadores, no por los justos. Que el que va a Él no le echa fuera. No le echa fuera. Es que si tú supieras la vida que yo he tenido, si tú supieras mis intimidades, pero es que Él cargó en la cruz del Calvario nuestros pecados, nos lavó con su sangre. La fe crece cuando tú conoces a Jesucristo, cuando tú conoces que Él es bueno. Es que si tú supieras, yo he confiado en tantas personas en mi vida y me han desilusionado, pero Él es fiel. Él no es hombre para mentir. Él cumple sus promesas. Si usted supiera que Dios envió a su Hijo no para condenarnos, sino para salvarnos. Si usted supiera que el Señor lo único que desea, lo que más desea en el mundo, en que usted se salve, que yo me salve. Si usted supiera que lo que más desea Jesucristo es que usted alcance la salvación, que usted venza en la vida. Si usted supiera eso, entonces su confianza en Él crecería. Su fe en Él crecería. Usted tiene que conocer a Jesucristo. Usted tiene que seguir conociendo a Jesucristo.
Y mientras más años uno lleve en Cristo, uno debe estar más con Cristo y menos con la gente. Porque al final uno va a terminar estando con Él. Estando con Él. Usted no puede tener una fe más pequeña que hace unos años. Significa que usted no ha proseguido conociéndolo a Él. Su confianza en Él tiene que ir creciendo día a día, porque Él es digno de confianza. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesucristo. Yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo no he venido a llamar lo mejor de la tierra. Yo pesqué lo débil del mundo y los llamé para fortalecerlos, para glorificarme en ellos. Alabado sea el Señor. La fe es débil cuando no se llega a aprender y creer todo esto. Tener una fe firme, una fe que va creciendo, es crecer en el conocerle a Él. Este pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, decía el profeta. Conocerlo, experimentar la fidelidad de Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Gloria al Señor. El antídoto para esta fe débil es el conocimiento de Cristo. Aquí en su palabra nos dice quién es Jesucristo. Cuánto nos ama y cuánto Él desea sostenernos y llevarnos adelante. El Señor dijo, si creéis en mí y permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad. Y la verdad te va a hacer libre. Libre de la duda. Libre de los temores. Libre de los prototipos de este mundo. Joven, libre de lo que Internet te dice que debes ser. Libre. Tú vas a ser una persona libre. ¿Cuándo? Cuando conozcas a Jesucristo. Alabado sea el Señor. Lo segundo para tener una fe creciente es no volver a prestar atención a las dudas que ya hemos vencido. Repito, no volver a prestar atención a las dudas que ya hemos vencido. Desafortunadamente Pedro olvidó esto. Alguno me dirá, bueno, pero siempre es conveniente pensar las cosas dos veces. Pero quiero decirte que en cuanto a la fe, eso es una tontería. Las dudas son una necesidad. Y conviene que nosotros veamos cuán ridículas son. Pedro, que nunca debió haber mirado las olas, ¿por qué? Porque él ya había pensado. Para Pedro, no, por eso que es importante la diferencia con el otro relato, porque Pedro sabía que estaba la tormenta. Pedro sabía que la tormenta estaba ahí. Pedro ya él pensó que iba a caminar sobre el agua. Pedro era un pescador. Pedro sabía lo que era el mar. Pedro sabía lo que eran las olas. Pero Pedro ya había pensado eso, ya lo había resuelto. Ya había resuelto ese problema. Y él dijo, a pesar de eso, si eres tú, yo voy a ir y voy a caminar. Y así caminó. Pedro decía, yo voy a caminar, no me importa lo que el mar me esté diciendo. Pedro ya había superado ese temor. Ya había resuelto ese problema. Por eso que él había dejado la barca y había caminado. Por eso que usted sigue a Jesucristo. Si usted se entregó a Jesucristo, con mucha seguridad le puedo decir que usted ha enfrentado grandes problemas, dificultades, y ya los venció. La fe creciente no vuelve a pensar de nuevo en las mismas dificultades, no vuelve a poner las mismas dudas. ¿Qué será esta la iglesia del Señor? ¿No será una secta?
¿No será esta una secta? Pero si ya lo venció, ¿por qué vuelve a pensar lo mismo? Si ya Dios le dijo que no. Es extraño. Pedro nunca debió haber mirado las olas. Ya había pensado esto. Las olas no eran nada nuevo, no era un factor inesperado para Pedro. ¿Por qué las miró? No tenía ninguna razón. Quien ha llegado a creer en Jesucristo ha enfrentado muchos obstáculos. Usted tiene que comprender que la fe creciente no vuelve nuevamente sobre las mismas cosas. Le voy a contar la historia de un rey. En el primer libro de Crónicas, capítulo 15 y 16, no lo busquen. Lo pueden leer después. Esta es la historia de un buen rey, el rey Asa. El rey Asa fue un rey que la Biblia dice que él comenzó buscando a Dios y que Dios lo empezó a prosperar en todo. ¿No le parece conocido? Usted se convirtió a Cristo y usted empezó a ver que Dios le empezó a ayudar. Asa empezó a buscar a Dios y de pronto vino una crisis a la vida de Asa. ¿Qué ocurrió? Vino un ejército de 1.000.000 de soldados en contra de él. El ejército de los etíopes, 1.000.000. Imagínese usted, una gran crisis, algo que era humanamente imposible superar. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Asa, cuando era un rey que buscaba a Dios, se dio vuelta a Dios y clamó a Él. Y le dijo: Señor, no sé qué hacer, no sé cómo salir de esto. Y clamó al Señor. ¿Y qué relata la Biblia? Que Dios destruyó al ejército enemigo de Asa, 1.000.000. Y dice la Biblia que estuvo 3, 4 días recogiendo despojos, que se hizo muy rico él. O sea, después de esa gran crisis, Dios lo prosperó más, porque confió en su Dios, porque se apoyó en Él. Pero también dice la Biblia que en el año 36 de su reinado, llevaba 36 años en el Señor, llevaba 36 años en el Señor y Asa. Dice que de pronto viene el rey de Israel, porque Judá e Israel estaban divididos y eran enemigos. Y en ese momento Asa no clamó a Dios, sino que fue al rey de Asiria, un mundano. ¿Me entiendes? A pedirle préstamo al mundano. Y dice que sacó los tesoros del templo, todo, y se los dio a él. ¿Para qué? Para que el rey de Asiria rompiera su trato con el rey de Israel. Y así lo hizo. Y así se libró. Y ahí Dios le envió un profeta y le dice: Asa, has actuado locamente. 36 años en el Señor, locamente. Cuando vino el ejército de 1.000.000 de soldados de los etíopes y clamaste a mí, ¿no te defendí? Cuando vino esa tremenda crisis en tu vida, ¿yo no estuve contigo? ¿Y por qué ahora no clamaste a mí? ¿Y acudiste a lo que acude el mundo? ¿Y acudiste a confiar a lo que confía el mundo y dejaste de confiar en mí? En el año 39, 3 años después, 39 años en el Señor, ya de los fundadores, el rey Asa, me refiero al rey Asa. Dice que enfermó de los pies y en su enfermedad no buscó a Dios. Ahí dice que buscó a los médicos, no porque esté en contra de los médicos la Biblia, no, es porque él no buscó a Dios y murió de su enfermedad. ¿Qué nos está diciendo? Que la fe puede ir decreciendo.
Que la fe puede ser más pequeña, la fe que tiene hoy día, que la que tenía cuando comenzó. Y por eso que hoy día las dudas pueden volver a dominarlo. Y usted puede volver a las mismas dudas del principio, a las mismas, a las que ya venció, a las que ya venció en años pasados. Y ahora viene una crisis menor que las que venció antes, pero usted no tiene la fe para acudir al Señor. No tiene la fe. Su fe ya se puso débil. Por último, la fe que crece es la fe que insiste en mirarlo a Él y solo a Él. Lo que el Señor ha comenzado a hacer, puede seguir haciéndolo. Si Pedro pudo empezar a caminar sobre el agua, podía seguir caminando. Pero su fe débil lo hizo hundirse. Si Dios le ha traído caminando sobre el agua todos estos años, va a seguir. Y quiero decirle algo, las tormentas van a seguir al lado suyo, pero usted no se va a hundir. ¿Cuándo? Mientras permanezca mirándolo a Él. Mientras permanezca mirándolo a Él. El comienzo de la obra fue un milagro. Y si Él pudo iniciar algo tan milagroso, también puede continuarlo. Nuestra vida es un milagro. El caminar en esta comunidad es un milagro. El permanecer en esta comunidad es un milagro. El que Dios nos haya sostenido tantos años es un milagro. Y si Dios lo ha hecho, va a seguir adelante con nosotros. ¿Cuándo va a seguir? Cuando lo siga mirando a Él. No mire a los hombres, no mire las circunstancias, no mire las tormentas. Mírelo a Él, mírelo a Él. Insiste en mirarlo a Él. Y aunque el mundo le diga que era un ridículo, era un absurdo, no importa. Yo miro a Jesucristo. Pero Pedro, ¿qué estás haciendo? Mira las olas, mira el viento. Te vas a hundir. No me interesa, yo sigo mirando a Jesucristo. Lo sigo mirando, alabado sea Jesucristo. Gloria al Señor. Pablo dice lo siguiente: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Yo quiero partir como el hermano Filiberto, lleno de gozo, lleno de esperanza. Todo el mundo triste, el único que no estaba triste era él. El único. Y así parte un creyente. La obra que su bondad inició la completará el brazo de su fuerza. El Señor lo hará. Usted no puede ser como el rey Asa, que tenía una gran fe y después no tenía fe ni siquiera para orar por su enfermedad. Nada. No. En segundo lugar, mientras fijemos en Él la mirada y entendamos quién es Él, jamás las dudas nos podrán hacer hundirnos. Jamás se van a apoderar de nosotros las dudas. No importa cuánto tiempo hayamos llevado una vida cristiana, dependemos de Él a cada paso. Usted debe entender que si usted venció en el pasado, no significa que vaya a vencer hoy día, a no ser que no quite su vista de Jesucristo. Nosotros esa fe con la cual nos convertimos a Cristo la necesitamos hasta el día de la muerte, hasta el día que partamos con Él. Necesitamos mirar a Jesucristo hasta el final. Nosotros podremos vencer nuestras dudas solo si ponemos nuestros ojos siempre en Él y no en las dudas. Solo mirándolo a Él hallamos las respuestas. Mientras más le conozcamos a Él y a su gloria, más ridículas sonarán las dudas, más absurdas. Tenemos que mantener siempre fija nuestra mirada en Jesucristo. En Jesucristo, no en los hombres.
El demonio siempre va a tratar de hablarte. ¿Para qué? Para llenarte de dudas. Pero tú tienes que decir, Señor, si eres tú, dime algo. Y el Señor te va a decir, no temas, yo soy, no temas. No importa lo que el mundo te hable, no importa lo que otros te hablen. La fe debe crecer o usted volverá atrás. Por fe andamos, así que vivimos por la fe en el Señor Jesucristo. El Señor actúa así. Piensa en el pueblo de Israel. El Señor les daba el maná y se los daba a diario. Dios no provee para un mes entero, Dios provee a diario. Uno tiene que buscar el pan diario, el pan nuestro de cada día, dijo el Señor. Pídelo. Usted debe proseguir mirando a Jesucristo. El error fatal de Pedro fue que apartó de él la mirada. Esta es la lucha de la fe. Caminamos sobre olas turbulentas y solo vamos a poder seguir caminando si fijamos nuestra vista en Él. Y es la gran enseñanza que nos da acá este pasaje. Si usted hoy día está apoderado por las dudas, es porque su fe es débil. Es débil. Y usted debe volver nuevamente su vista a Jesucristo. Por último, unas palabras de consuelo. Aunque su fe sea débil, aunque usted se esté hundiendo hoy día, el Señor nos muestra aquí que Él nunca nos dejará hundirnos. Porque te veo y digo, Señor, sálvame, sálvame. Y Jesucristo lo toma de la mano. Y volvió con él caminando. No volvieron nadando. ¿O se imagina el Señor que se tiró al agua a nadar? El Señor no se mojó. El Señor volvió con Pedro caminando. Caminando. Dios lo va a levantar. Dios le va a dar la fuerza para que usted no se hunda. Vuelva a mirar a Jesucristo. John Newton fue un anglicano, un hombre de Dios. Él trataba con esclavos, vendía esclavos, pero se convirtió a Cristo y se convirtió en un luchador contra la esclavitud. John Newton componía himnos. Él fue el que compuso el himno Sublime Gracia. Él fue John Newton. Y él en otro himno dice lo siguiente: su amor de tiempos pasados me prohíbe imaginar que él pudiera abandonarme presa de la adversidad. Acude a mi memoria cada dulce ebenecer que confirma su promesa de ayudarme hasta el final. La palabra del Señor dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. El salmista decía, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas. En nuestra desesperación debemos gritar al Señor, Señor, sálvanos. Señor, sálvanos. El Señor nos llama a tener una fe creciente, a una fe que vaya creciendo. Y que no sigamos siendo pequeños en la fe. Y si usted no ha conocido a Jesucristo, este es el momento de que usted se pueda entregar a Él. Vamos a orar a Dios. Le invito a ponernos en pie.